Buenos días. Cuánta emoción. Yo tengo el corazón así como a 1000 por hora por muchas cosas, ¿eh? En primer lugar, ¿sabéis por qué? Porque es conmovedor poder adorar juntos. Y esta mañana hemos tenido el regalo de la presencia de Dios un día más y mi corazón se ha conmovido. Y también, pues, por todo lo que tenemos. ¿Cuántas cosas nos regala el Señor, no? Tener un grupo de niños tan grande, de jóvenes y poder disfrutar de la alegría. Cuánta gratitud en nuestro corazón por todo lo que está pasando. Y en este momento también mi corazón está conmovido, pues, por la responsabilidad de compartir la palabra, pero deseo de corazón que sea el Señor que lo haga. Os explico una historia que nos va a introducir a nuestro tema. Nada había preparado al pastor evangélico americano Everett Swanson para las impresionantes escenas que tuvo que observar durante la época que vivió en Corea del Sur. Eso fue en el año 1952. Recorrió las calles de Seúl rodeado por el caos y por la destrucción. Vio a niños sin hogar, vestidos con harapos, durmiendo en portales para evitar el frío y mendigando entre los escombros y la destrucción provocados por la guerra. La compasión embargó el corazón del pastor Swanson. En uno de los paseos que él hacía cada mañana, descubrió que estaban cargando camiones de basura con pilas de lo que parecían harapos. Pero tras una inspección más detenida, quedó horrorizado cuando descubrió que los trapos eran, en realidad, cuerpos de niños que habían muerto a la intemperie durante la noche. Tal visión, tal miseria sin fin podía haber derrumbado a cualquiera, pero no fue así con el pastor Swanson. Él confió en Dios y con el corazón profundamente estremecido al máximo por lo que había visto, pudo escuchar la voz tranquila pero inconfundible de Dios que le empujó a ponerse en acción. La necesidad de un apoyo constante para los niños llevó a Everett Swanson a crear un programa de apadrinamiento individual en el que personas de Estados Unidos podían proporcionar instrucción cristiana, alimentos, ropa, casa y asistencia para aquellos niños. Y eso lo podían hacer por unos pocos dólares al mes. Él fundó este ministerio conocido por muchos de nosotros, que se llama Compasión. Yo sé que algunos de la iglesia tenéis niños apadrinados en este ministerio. Él se inspiró en unas palabras de Jesús que están en Mateo. Cuando estaba delante de la multitud, ¿recordáis? Miles de personas escuchándole, y dijo en Mateo 15:32, siento una profunda compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Este versículo movió el corazón y la experiencia vivida movió el corazón de Everett Swanson y se puso en acción y fundó este ministerio. Podríamos decir que no sirve de mucho nuestra emoción. De hecho, no sirve de nada si no va acompañada de acción, si no nos movemos. La historia de Nehemías, que es la que quiero compartir con vosotros hoy, nos va a ayudar a entender este principio. Y a través de su historia
entenderemos que a él también le movió la acción en favor de su pueblo y la emoción que le movió a ello. Y cuáles fueron, de alguna manera, los recursos que él tenía. Esta historia no es un guión de película. Es algo que ocurrió de verdad. Es un hecho histórico. Está mencionado en la Biblia, que luego lo leemos, pero además está documentado en cantidad de documentos, de libros de historia. Incluso hay un montón de restos arqueológicos que dan testimonio de todo lo que ocurrió en esta época. Si fuera una película, podríamos decir que está basada en hechos reales. Cuando vemos esto en televisión o en el cine, es como que hay un interés añadido, ¿no? Despierta curiosidad porque le da un valor al relato. Pero esto es mucho más que una historia, es mucho más que una película. En realidad es el mensaje de Dios para ti, para mí. Y lo que pretende la palabra de Dios siempre es enseñarnos o recordarnos algo que es importante para nuestra vida. Vamos a leer la historia que quiero compartir con vosotros en Nehemías en el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el año 20 del mes de Quisleu, podríamos decir más o menos en el 500 antes de Cristo. Mientras que estaba yo, dice Nehemías, en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad y se quedaron allá en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, cuando le dijiste, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra y guardáis mis mandamientos, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y es tu pueblo, los que redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel tiempo, dice Nehemías, yo era copero del rey. He ordenado la meditación en 4 puntos para que nos sea más fácil seguir el hilo. Y en primer lugar hablaremos de la situación del pueblo de Israel, también lo haremos de la reacción de Nehemías, también lo haremos de la oración de Nehemías y también lo haremos de la acción de Nehemías. ¿De quién vamos a hablar hoy? Estáis despiertos y atentos. Nehemías. En primer lugar, ¿cuál era la situación del pueblo?
Lo tenemos del versículo 1 al versículo 3. Y el pueblo de Israel, debido a su desobediencia, fue castigado por Dios y fueron llevados cautivos a un país extranjero. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió, destruyó, y todo esto era consecuencia de su desobediencia. Pero no fueron llevados todos, fueron llevados unos cuantos. Unos pocos quedaron en Palestina. Y después de los 70 años de destierro, se inició el regreso en diferentes etapas. Por cierto, podemos estudiar esto en los apuntes que tenemos de los grupos de hogar. Ahí en el primer capítulo tenemos explicado súper bien todo este periodo de la historia tan interesante. O sea, 2 expediciones regresaron con Zorobabel, con Esdras, y construyeron el templo, reconstruyeron el templo que fue totalmente destruido. Pero llegó el desánimo y cesó la reconstrucción de la ciudad y de las murallas. Y este es el momento donde aparece Nehemías. La situación del pueblo era desastrosa, lo hemos leído. El informe de Anani nos describe la humillación que ellos vivían. Habían perdido su dignidad. Estaban expuestos, una ciudad sin murallas, a tantos peligros. Estaban expuestos a sufrir más y más vergüenza. Pensando en ello es una paradoja, porque después de ver cómo estaba el pueblo, parece, o podríamos decir, que estaban casi peor los que quedaron en Jerusalén que los que fueron deportados. Pero da igual, de alguna manera, todos experimentaron las consecuencias de su pecado. Pecado. Esta es una palabra que no nos gusta, que incluso intentamos no hablar mucho de ella, porque incomoda. No sé, a vosotros, pero en general incomoda. Incluso sabemos que la sociedad pues ha descartado esta palabra porque es como algo que ha quedado antiguo y que solamente es para gente débil, y somos una sociedad muy moderna. Entonces el pecado parece que no tiene lugar. Pero hay una mala noticia, al margen de lo que tú creas en cuanto al pecado, hay una mala noticia, que el pecado está en nuestro ADN. No podemos evitar el efecto que produce en nosotros, porque de alguna manera nos pone en evidencia y demuestra que somos una generación caída. Un día, el hombre y la mujer, la humanidad, dio la espalda a Dios, igual que hicieron los judíos. Dio la espalda a Dios. Y esto seguramente lo sabemos cada uno, si somos honestos, en nuestra propia experiencia, ¿no? No logramos cumplir con los buenos propósitos que nos marcamos y fracasamos una y otra vez cuando hacemos intentos de ser mejores personas. ¿Os pasa a veces esto a vosotros? Pero hay una buena noticia, y esta mañana lo hemos dicho, lo hemos cantado, lo hemos recordado en la mesa. Hay una buena noticia, que es que Dios ya tenía un plan perfecto de salvación a través de Jesús, y Él pagó el precio de nuestro pecado y abrió un camino nuevo, una oportunidad nueva. Dios también tenía un plan de salvación para su pueblo, también lo tenía. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la reacción de Nehemías cuando recibió las noticias de sus hermanos allí en Jerusalén? Bueno, en primer lugar, él sintió un dolor profundo, extremo. No podía creer lo que estaba escuchando, no podía creerlo. Leyendo este texto, recordé un salmo que también fue escrito en este tiempo que estaban exiliados, el Salmo 137,
que dice así el salmista: Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, si la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se pegue a mi paladar. Jerusalén, Jerusalén. Qué importante era Jerusalén para el salmista que escribió estas palabras. Qué importante era Jerusalén para Nehemías también, porque él sintió profundo dolor. ¿Y qué más? Dice el texto que hemos leído en el versículo 4, que él se sentó y lloró, y lloró. Nehemías lloró. Los hombres también lloran. En la palabra de Dios hay muchas menciones de hombres que lloraron. Jesús también lloró. Jesús también lloró. Pero hizo algo más Nehemías. Dice el versículo, siguiendo el versículo, que guardó duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es la expresión de un corazón que ha perdido algo muy importante. En este momento solamente podía centrar su corazón en Dios. No podía hacer nada más. Nada era más importante. Centrar el dolor de su corazón ante el Señor. Y además hizo algo más, ayunó. Tampoco podía comer. No podía comer. Solo podía recoger su corazón delante del Señor. Yo me pregunté, y os pregunto a vosotros también, ¿cuánto tiempo hace que no lloramos? ¿Cuánto tiempo hace que no se nos rompe el corazón por todo lo que observamos a nuestro alrededor? Pensaba que estamos como, sí, vemos las noticias y todo lo que pasa, pero al fin y al cabo estamos en nuestro pequeño mundo y estamos bien. ¿Cuánto tiempo hace que no lloramos? Tanta indiferencia, tanto rechazo. Lo vemos todos los días y vemos las consecuencias de que el hombre ha dado la espalda a Dios. Y estamos viendo y escuchando cosas que jamás hubiéramos imaginado. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Y parece que no podamos creer lo que escuchamos y vemos. Y además sentimos nuestra impotencia. No podemos hacer nada para cambiar. Entonces Nehemías hizo lo único que podía hacer: orar. No sé si a vosotros os pasa lo que a mí y cometéis el mismo error que yo, que cuando hay un problema o una crisis o se presenta una dificultad, en mi mente empiezan a aparecer soluciones, buenas ideas que me ayuden a solucionar el tema. Error. Lo único que podemos hacer en estos casos, como hizo Nehemías, los casos que nos sobrepasan, o cosas más sencillas incluso, ir al Señor. Recordaba la historia del rey Josafat, rey de Israel, que hizo lo mismo que Nehemías. Cuando se dio cuenta que no podía hacer nada ante un ataque del ejército sirio que venían contra de ellos, eran demasiados, eran muy bien entrenados, no tenían ninguna posibilidad de victoria ni de salir vivos. ¿Qué hizo Josafat? No buscó soluciones, no intentó buscar estrategias militares. Fue al Señor. ¿Sabéis qué le dijo? Lo tenemos en 2 de Crónicas, en el capítulo 20. Dios nuestro, no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti levantamos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Y a ti levantamos nuestros ojos. Esta es la actitud que tuvo Nehemías, que tuvo Josafat y que tenemos que tener cada uno de nosotros ante cualquier dificultad en nuestra vida.
No sabemos qué hacer, Señor. A ti levantamos los ojos, al que todo lo puede. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Oró al Señor. Fijaros, lo tenemos en los versículos del 5 al 10. ¿Qué hace en primer lugar Nehemías? Lo leemos. Te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y tienes misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. En primer lugar, Nehemías adoró. Su tristeza no le impidió levantar su corazón y contemplar a Dios y adorarle. ¿Podemos adorar a Dios en medio de nuestras tormentas? Sí podemos. ¿Hemos de estar bien para adorar a Dios? No. Podemos adorar a Dios. Pensaba en Jonás. Jonás lo hizo. ¿Recordáis la historia de Jonás? Estaba dentro del vientre de un pez enorme que le devoró. Y ahí, en ese momento, adoró a Dios y dijo: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Nehemías adoró, Jonás adoró, y tantos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de personas que adoraron en medio de situaciones tan complicadas. Y yo os observo y sé que cada uno tenemos nuestras propias situaciones en nuestra vida, pero en medio de ellas podemos adorar. Y Nehemías lo que hace es reconocer la grandeza, el poder de Dios y su misericordia, porque Él está ahí. Pero sigue el versículo. Él insiste por 3 veces. Él tenía confianza en Dios. Tenía una confianza y una libertad porque tenía una relación correcta con Dios. Porque le conocía. Le conocía. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Yo confío mucho en Gabriel, mi esposo, porque le conozco. Bueno, también le amo, le conozco. Y puedo confiar en él totalmente. Yo me preguntaba, ¿conocemos a Dios? ¿Tenemos esta relación que tenía Nehemías con Dios de confianza, de libertad, de descanso? ¿Conocemos a Dios? ¿Podemos usar de esta paz, de esta confianza, de este descanso en Él? Y cuando digo conocer, no me estoy refiriendo a hola, ¿qué tal? O saber que hay un Dios ahí en el cielo. No, me refiero a una relación profunda, directa. Conocerlo de verdad, no conocerlo porque Dios está ahí, sino conocerlo porque Dios está aquí, en mi corazón. Y puedo confiar en Él porque le conozco. Fijaros que también además hace algo que a mí me impresiona muchísimo en el versículo 7. Dice que, Señor, hemos pecado. Confiesa y reconoce el pecado. Se identifica con sus hermanos. Yo no sé si Nehemías había pecado o no, pero da igual. Él se identifica con el pecado de sus hermanos. Yo pensaba que qué fácil que nos resulta a veces juzgar a nuestros hermanos en lugar de llorar con ellos. Nehemías es lo que hizo. Nehemías no juzgó a sus hermanos. Nehemías lloró con ellos, se identificó con el pecado de ellos. Y esta actitud de Nehemías nos recuerda la actitud de Jesús. Él también se identificó con mi pecado. El que era 3 veces santo se hizo pecado por mí
y se hizo pecado por ti. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en esta condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte cruz. Se identificó conmigo, contigo, con nuestro pecado. Pero la oración de Nehemías continúa. ¿Y qué él hace algo en los versículos del 8 al 10? Él reclama las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Nehemías conoce la palabra de Dios, sabe lo que él ha dicho, conoce lo que está escrito. Y en realidad no está hablando con sus propias palabras, está recordando lo que el mismo Dios ha dicho. Señor, tú lo has dicho. Él tiene autoridad moral para hacerlo y reclama las promesas de Dios. Yo estaba pensando que cuántas promesas tenemos nosotros también de parte de Dios. ¿Sabéis cuántas? Bueno, ¿alguien las contó? 3.573. Todos son promesas, todos son palabras que Dios ha dicho y que cumplirá. Y son para ti, y son para mí. ¿Yo me atrevo a reclamar al Señor las promesas? Él lo ha dicho. Tengo la libertad, la confianza y la cercanía y la comunión con Dios suficiente para reclamar las promesas de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque Él lo ha dicho. Y son para nosotros. Nehemías sabía esta realidad y lo conocía. Después, Nehemías no se quedó solamente en la emoción, sino que actuó y se puso en marcha. Y él en el versículo 11 sigue insistiendo en su oración, pero con un corazón dispuesto a hacer algo. Y en primer lugar, vamos a leerlo en el versículo 11. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Esta mañana lo hemos cantado varias veces. Yo cada vez que lo oía y lo cantaba, pensaba que Nehemías también lo hizo. Reverenciar el nombre, honrar el nombre de Dios. No tenía otro deseo en su corazón. Porque el propósito final de todo lo que hacemos es honrar el nombre de Dios. Aquí nosotros no somos nada, no somos importantes. ¿De qué se trata? De reconocer el nombre de Dios. Y a la vez se sentía siervo. Lo repite varias veces. Señor, soy tu siervo. Eso es lo que somos nosotros. Somos siervos. ¿Qué son los siervos? Pues no tienen voluntad propia, obedecen. Nosotros obedecemos y servimos al Señor porque Él es nuestro Señor, sobre todo porque nos ama. ¿Es este nuestro sentir cuando hacemos cualquier actividad en la iglesia? ¿Reconocemos que somos siervos? Yo doy gracias a Dios, de verdad, por tantas personas que estáis aquí, que estáis sirviendo al Señor, que lo estáis haciendo con un corazón dispuesto. Ayer lo vimos en la Olimpiada, fue increíble ver tantas personas trabajar para que aquello funcionara. Y tantas personas involucradas en tantos ministerios diferentes, sirviendo al Señor. Porque esto honra el nombre de Dios. Esto honra el nombre de Dios. Y en su oración, en segundo lugar, él estaba dispuesto a llevar a cabo la misión y le dice al Señor tener éxito.
quiero, Señor, que vaya bien. Necesito que tú estés conmigo. Quiero que esto funcione. Y pide al Señor de su gracia para poder hacerlo. Realmente lo iba a necesitar, porque en realidad lo que iba a hacer Nehemías era exponer su vida. Él, con el propósito de ir a reconstruir las murallas de Jerusalén, tuvo que hablar con el rey. Aunque es verdad que Nehemías podemos decir que era el hombre de confianza, más o menos, del rey Artajerjes, porque era el que probaba su vino. Por lo tanto, algo de confianza tendría el rey en él cuando probaba el vino por si estaba envenenado o no. Pero tenemos que tener en cuenta que los reyes de la época, Artajerjes, Jerjes y toda la tribu esta, aunque pueden parecer buenos en algún momento, porque dices, bueno, al fin y al cabo escucharon y ayudaron, pero no lo eran. No eran buenos, eran reyes profundamente sanguinarios. Y yo leí en los apuntes del grupo de hogar que dice que era de los reyes que torturaban, que cortaban cabezas y que luego preguntaban. O sea, no fueron buenos. Lo que pasa es que sí fueron usados por Dios, pero no fueron reyes buenos. Por lo tanto, Nehemías exponía su vida con todo este plan. Y yo me acordé de la reina Esther. ¿Te acordáis, Esther? Esther también expuso su vida. Cuando fue a hablar con el rey Asuero, que creo que Asuero fue el padre de Artajerjes, de todo quedaba en familia. Pero Esther, aunque era la esposa del rey, según hubiera encontrado al rey de humor este día, podía haber perdido la vida. El rey solo tenía que hacer así o así. Bueno, tenía un cetro, me parece. Esther expuso su vida por su pueblo, porque también tenía un corazón que se emocionaba, pero actuaba. Igual que el corazón de Nehemías se conmovió, pero actuó. Nehemías no tenía miedo. Su fe en Dios era mucho mayor que su miedo. Y tenía muy claro cuál era su misión: ser el instrumento que Dios iba a usar para restaurar, para reconstruir no solo la ciudad de Jerusalén, sino la dignidad perdida del pueblo de Dios. Misión que cumplir. ¿Estamos nosotros dispuestos a llevar a cabo nuestra misión? A veces cuando oímos el tema misión, pensamos que esto es para los misioneros y damos gracias a Dios por los que tenemos en la iglesia y por todo lo que hacen. Pero todos tenemos una misión que cumplir. Nehemías fue un hombre con un corazón sensible que se movió por Dios. Si tuviéramos que hacer un resumen de cómo era, después de algunos comentarios de los que hemos hecho, podríamos decir, fue sensible, se reconoció vulnerable, estuvo dispuesto a perderlo todo por el bien de sus hermanos, se identificó con el pecado de su pueblo, demostró una confianza y una fe probada, tuvo cercanía y comunión con Dios, demostró valentía para enfrentar el rechazo del rey. Bueno, y algunas cosas más podríamos añadir. Yo estaba pensando que esto es un buen currículum, ¿no?, para un cristiano. Y yo pensaba en mí y pensábamos en general en nosotros. Si hicieran una lista de las cualidades que tenemos, personales o espirituales, ¿qué dirían de nosotros? A lo mejor sería una lista mucho más corta, seguramente. Tampoco llegaremos a ser como el pastor Everett Swanson, que puso en marcha un ministerio
tan grande y tan importante de alcance mundial, que ha sido de tanta bendición a tantos niños y todavía lo sigue siendo. Pero, ahí viene un pero, podemos ser usados por Dios para bendecir a otros. Desde nuestro lugar, desde nuestras capacidades. Todos somos distintos, todos estamos en diferentes momentos de la vida. Hay niños, hay jóvenes, hay personas de mediana edad, hay familias, hay personas que viven solas, hay personas mayores. Todos somos distintos, pero Dios quiere usarnos a cada uno, en el momento de la vida que estamos y con nuestras capacidades, porque es fantástico saber que Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos hacer. Esto tranquiliza mucho, porque esto viene de parte del corazón de Dios. Porque cuando nuestra fe nos mueve, nada es imposible. Versículos de la palabra que lo dicen. ¿Por qué? Porque es Dios que lo va a hacer. El otro día, en la reunión de iglesia, yo pensaba, en mi corazón, ¿cuántos retos Dios está poniendo por delante, no? Nada es imposible, porque Dios lo va a hacer. Lo va a hacer a través de nosotros, pero lo va a hacer. ¿Y cuál es nuestra misión? Para que lo podamos entender en forma fácil. Ser sal y luz en medio de un mundo que vive en oscuridad. Dar a conocer al mundo que existe la posibilidad de vivir una vida con sentido, con propósito, que estamos a tiempo de cambiar. Quizá las conferencias de paz que se hacen en tantos estamentos políticos, reuniones para intentar solucionar cambio de leyes, quizá esto no vaya a servir de mucho, porque el problema es mucho más profundo, un problema del corazón humano. Esta es nuestra misión, ser sal y luz y decirle a la gente que está a tiempo de cambiar, que hay una segunda oportunidad. Y Dios lo hará a través de su Espíritu Santo, obrando en poder. Un pensamiento mío personal que me gusta recordar a menudo es que Dios quiere sorprendernos. Y quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros. Yo no sé si queréis ser parte de todo lo que Dios va a hacer, porque Dios va a hacer cosas. Bueno, Dios está haciendo cosas. De hecho, Dios siempre hace cosas. Pero especialmente en este momento que vivimos como iglesia, Dios está haciendo cosas. ¿Queréis ser parte de lo que Dios va a hacer? Yo sí. Eso es lo mejor de la vida. Ser parte de lo que... No espectadores solo. Ser parte de lo que Dios va a hacer. Hay un versículo en Nehemías, en el capítulo 2, cuando ya la cosa empieza a ponerse en marcha, que dice, levantémonos y edifiquemos. Vamos a ponernos en marcha. Vamos a dejar solo de conmovernos de corazón y vamos a ponernos en acción. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos responder al Señor. Lo mismo, Señor, me pongo en acción. Me gustaría que el Señor nos dé un corazón sensible, pero sobre todo un corazón dispuesto a pasar de la emoción a la acción y dejarnos sorprender por todo lo que Dios va a hacer. El Señor os bendiga. Muchas gracias, Eli. Un reto. Aprendemos muchas cosas de Nehemías, pero Eli nos lanzaba un reto, ¿no? Pasar de la emoción a la acción. Y deseamos que sea una realidad para la Iglesia, porque cuando uno se involucra activamente con el deseo de entregarlo todo, pues descubre que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? La mejor respuesta que podamos dar al Señor. Vamos a terminar con una oración.
Señor, te damos gracias por esta mañana, donde hemos podido adorarte, donde hemos podido celebrar aspectos que nos dan gozo y alegría, y gracias también por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. De ella aprendemos muchas cosas. Personalmente te pido perdón por las veces que quizá pues me alejo de ti, o las veces que no soy capaz de confiar plenamente en ti. Y como recordaba Eli, a veces buscamos soluciones humanas a aspectos que tienen que ver con confiar plenamente en ti, pero deseamos seguir aprendiendo y creciendo en esta confianza para que lo que hagamos, lo hagamos con el propósito de honrarte, lo hagamos con una actitud de servicio, pensando en Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, vino a servir y no a ser servido, es nuestro mayor ejemplo y en Él nos queremos enfocar también. Gracias porque sabemos que a pesar de darte la espalda muchas veces, a pesar de ir en una línea en la que nos alejamos de ti, tú siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones, el clamor de tu pueblo. Gracias porque perdonas nuestros pecados, gracias porque eres un Dios cercano y nosotros lo sabemos. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros, con tu iglesia. Gracias por tu gracia y misericordia. Y queremos pues contestar a todo lo bueno que tú haces por nosotros de una manera activa, sin ser activistas, sin ser meras personas que quieren involucrarse en actividades, sino que realmente sea una actitud humilde y de servicio, que tú lo mereces. Así que sé glorificado con nuestras vidas y bendice el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Recordamos una cosa, son 1:15. En 10 minutillos queríamos hacer una sesión de membresía, ¿vale? Con las personas que querían participar para ser miembros. 10 minutos en la parte de arriba, ¿vale? Solamente para recordarlo.